Buenas noches a todos, damos gracias por estar un día más, un miércoles más en este tiempo de estudios bíblicos. Saludamos a cada uno de los presentes, que Dios les bendiga, y saludamos a todos aquellos que nos están escuchando y viendo por Facebook. Y damos muchas gracias a Dios porque a pesar de la lluvia torrencial de hoy estamos aquí. Gloria a Dios por ello. Así que estamos contentos, ¿verdad? Y saludamos allí a las visitas que tenemos, que Dios les bendiga mucho, ¿verdad? Después nos vamos a presentar, al terminar, los nombres y todo, pero les queremos, hemos estado orando por ustedes, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a tener una lectura bíblica, si usted quiere buscarla allí en Éxodo capítulo 34, y yo voy a leer allí los versículos del 6 al 8. Éxodo, vamos a ponernos en pie si ustedes pueden. Éxodo 34, y yo voy a leer los versículos del 6 al 8. Solamente son 3 versículos. Si ustedes lo tienen, pues pueden leerlo junto conmigo. Éxodo capítulo 34, los versículos del 6 al 8, el pacto de Dios renovado. Después que Moisés tuvo que buscar las tablas por segunda vez, acuérdense que el pueblo había hecho el becerro de oro y Dios se había airado, pero en su misericordia pues dio otra segunda oportunidad al pueblo de Israel. Vamos a comenzar allí en el versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora te pedimos de todo corazón, Señor, en primer lugar, que me uses como instrumento para dar el estudio y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con la parte número 16 de este estudio de Apocalipsis. Y quisimos leer este pasaje porque este pasaje habla de que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Dios ha tenido mucha misericordia a través de toda la historia del hombre sobre este planeta después que pecó, pero un día va a derramar su ira. Y algunos pues cuestionan la ira de Dios, pero la ira de Dios ha sido acompañada a través de todos estos siglos por su misericordia y su paciencia. Y hemos dicho esto y hemos leído este pasaje porque dice que Dios no dará por inocente al malvado. Y en el Salmo 111, yo lo voy a leer, en el Salmo 111, el versículo 6, dice lo siguiente, el Salmo 11, el versículo 6 dice lo siguiente para que ustedes vean cómo se relaciona con lo que vamos a tratar. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Este es un salmo de David, el Salmo 11, el refugio del justo. Bueno, vamos hoy a hablar acerca del derramamiento de las copas de la ira de Dios, y vamos a ver que con estas 7 copas el misterio de Dios se va a completar. Acuérdense que ya hemos visto los 7 sellos, vimos las 7 trompetas y vamos a ver las 7 copas. Más adelante vamos a hablar en especial de la Babilonia religiosa, que es la gran ramera, y la Babilonia comercial en el capítulo 17 y 18, que es lo que va a ocurrir durante el imperio del anticristo en la alianza que él va a hacer, tanto religiosa como económica. Pero vamos a ver ahora estas plagas que van a venir. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Dice que
con estas 7 plagas se va a cumplir el misterio de Dios. El misterio de Dios, un misterio es algo que no está revelado. Pero gracias a Dios que a través del Espíritu Santo ya el misterio de Dios ha sido revelado. ¿Por qué Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar? ¿Por qué Dios creó a los ángeles sabiendo que una parte se iba a revelar? ¿Por qué Dios le dio una segunda oportunidad al hombre? ¿Por qué Dios ha tenido paciencia primero con su pueblo Israel y después con la iglesia? Bueno, ya ahora con estas 7 copas el misterio de Dios queda revelado. O sea, que Dios es un Dios de misericordia, pero un día va a derramar su ira justa sobre la tierra. El mundo no entiende esto, pero el mundo cada día se aleja más de Dios. Y dijimos en el estudio pasado que lo que está haciendo el injusto, el impío, es acumulando ira para el día de la ira. Así que estos 7 ángeles van a tener las últimas 7 plagas. El mundo y su maldad ha desafiado y desobedecido la ley de Dios, pero en este tiempo recibirá el justo juicio de Todopoderoso. El desafío a Dios va creciendo, cada día es mayor. Los gobernantes desafían a Dios, los impíos desafían a Dios, las naciones desafían a Dios, las organizaciones mundiales desafían a Dios, y lo que están haciendo es, en su maldad, pues acumulando ira, y Dios un día pues va a hacer su justo juicio. Acuérdense que la ira de Dios es una ira perfecta, no es como la ira nuestra que podamos hacer. Dice un pasaje en Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma: airaos pero no pequéis. Nosotros bajo ira no podemos obrar en nada. Pero Dios en su ira justa sí puede obrar, porque la ira de Dios es perfecta. O sea, no va a ser una ira injusta, sino que esa ira ha ido acompañada a través de los siglos por su infinita misericordia y paciencia que ha tenido con el hombre, y el hombre ha seguido desafiando la bondad de Dios. Apocalipsis capítulo 16, que es donde están las copas de la ira, donde comienzan. Después en el 17, pues está allí la gran ramera, la Babilonia religiosa, y en el capítulo 18 está la Babilonia comercial. Pero en el capítulo 16 están las copas de la ira, simplemente para que los tengan abiertos. No vamos a estarlos puestos en pantalla, usted lo puede ver. Los juicios de las copas de la ira de Dios, la mayoría de los estudiosos de la profecía creen que ocurrirá en rápida sucesión. Acuérdense que esta es la última parte. Creemos que las 7 copas, acuérdense que dijimos cuando se abrieron los 4 primeros sellos, no sé si recuerdan que el primer sello aparecía en un caballo blanco. Todos coinciden que es el anticristo conquistando diplomáticamente al mundo, y yo creo que ese periodo va a durar 3 años y medio, en un periodo en que el anticristo va a lograr el control mundial. Ya a partir del segundo caballo comienzan las guerras, las epidemias, y después va a ir creciendo. Y lo último que va a ocurrir son precisamente el derramamiento de las copas de la ira de Dios, y todos coinciden que va a ser en la última parte de los 3 años y medio de la gran tribulación, y algunas de las copas van dirigidas al propio trono de la bestia y a todo su ejército y a todo aquel gobierno que él tiene. Acuérdense que va a tener personajes que va a usar en su gobierno terrenal, que va a ser un gobierno completamente diabólico. Así que algunos creen que van a ocurrir en rápida sucesión, dirigidos especialmente a la bestia y a su reino satánico. Ahora, cuando decimos en rápida sucesión, no podemos decir cada qué tiempo va a ser derramada una copa, pero quizás sea en rápida sucesión, porque va a ser ya la última parte de la ira de Dios que se está manifestando. Estas aflicciones prepararán el camino para la batalla de Armagedón y el regreso de Cristo a la tierra para implantar el reino milenial. O sea, todo esto que viene ocurriendo está preparando el camino para la batalla de Armagedón, que van a venir todos los ejércitos del anticristo para luchar con Cristo, pero Cristo va a regresar, va a destruir al anticristo, va a ser atado el diablo por 1000 años, echado en el infierno, atado por 1000 años, y entonces Cristo va a implantar su reino milenial. Todo esto está preparando el camino. Acuérdense que Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor. Y ahora todo esto que está ocurriendo en el mundo está preparando el camino, tristemente, para la venida del anticristo. Yo no sé si usted se ha fijado cómo está actualmente el escenario mundial. Ahora hay problemas también en Colombia, hay una revolución. Hubo ahora una explosión tremenda allá en Beirut.
Y la gente está, y las leyes y los gobernantes están acordes para ir en contra de lo establecido por Dios. Todo está preparando el camino. ¿Por qué? Porque al final todos van a dar el poder a un solo hombre, que precisamente va a ser el anticristo, y creemos que va a ser usado a través de esa organización mundial que se llama la ONU, porque el anticristo va a ascender al poder con el permiso de las naciones, porque dice que él va a tener la astucia de poder engañar. Así que todo esto está preparando, todas estas aflicciones, el camino para la batalla del Armagedón. Dice allí en el versículo 1, estamos en el capítulo 16, pero bueno, va a ser puesto en pantalla. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Yo a veces me maravillo de cómo la gente cuestiona la ira de Dios, pero sin embargo no menciona la misericordia de Dios, la paciencia de Dios y la bondad que Dios ha tenido a través de todos nuestros siglos. Sí, claro que la ira de Dios tiene que llegar, porque eso es lo que el hombre ha hecho, acumular ira. Así que van a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios, dice el versículo 1. Vamos a ver que la primera copa son úlceras malignas. Usted se va a dar cuenta de algo que Dios en su misericordia, cuando las plagas de Egipto, estaba mandando un aviso ya al mundo de aquella época, y que a través de la escritura bíblica llegó hasta el pueblo creyente y ha llegado hasta nuestros días. Así que vamos a ver estas úlceras malignas, esta primera copa, y usted va a ver cómo esto va a ir ascendiendo. Estas van a ser las plagas más terribles que van a ver, estas que tienen que ver con las copas de la ira de Dios. Así que vamos a ver las úlceras malignas, la primera copa. Si pueden ver allí, todo esto, doy gracias a Dios, cuando hace como 20 años que dimos este estudio, allá cuando estábamos en Miami, y la persona que lo preparó buscó unas imágenes bien hechas, ¿verdad? Ahí van a ver todos esos que estaban allí. Está el trono de la bestia, está los que están sellados, los que están con el mal convertido en sangre, y con los que tienen las úlceras. Pero lo importante quizás no sea eso, lo importante es lo que dice la Biblia. Fue el primero, o sea, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, que tenía peste, mal olor. O sea, no solamente una úlcera que producía dolor, sino una úlcera que daba peste. O sea, era algo terrible. Ustedes recuerdan que en el tiempo bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de Cristo, hubo personas que tenían lepra. La lepra es una enfermedad terrible, que también se perdía la carne, producía mal olor, se apartaba la gente. Bueno, esto va a ser aún peor todavía que lo que era la lepra. Así que vino una úlcera maligna y pestilente. Esta plaga va a afectar especialmente a los que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen. Así que fíjense cómo Dios, o sea, va a ser especialmente contra aquellos que se han sometido al gobierno del anticristo. ¿Por qué? Porque no han querido pagar el precio con su vida de seguir a Cristo y no dejarse marcar. Así que esto van a ir especialmente a los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Esta plaga nos recuerda a la 6ª plaga en Egipto. Y después usted, cuando yo le dé el material, hoy no se lo voy a dar por supuesto, pero cuando le dé el material, usted vaya a ver que hay plagas que se repiten aquí en las 7 copas, que fueron repetidas o dadas en Egipto, pero en menor grado. Esta plaga nos recuerda a la 6ª plaga en Egipto. Esa plaga afectó solo a los egipcios, ¿se recuerdan? Al igual que ahora, afectando solo a los seguidores de la bestia. O sea, va a ser especialmente para los seguidores de la bestia, igual que en el tiempo de Egipto afectó solamente a los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, y por todo el país. Eso está en Éxodo 9, 8 y 9. Después usted lo puede verificar. Así que hubo una plaga de úlceras también, no comparadas con esta que van a venir con la primera copa, pero sí también hubo una plaga de úlceras en el tiempo del faraón en Egipto, y que el pueblo estaba esclavizado. Tenemos que recordar que Egipto tipifica el mundo y el faraón fue un prototipo del anticristo. Desde el punto de vista profético, Egipto tipifica el mundo, aunque para Egipto hay promesas también de salvación.
y el faraón fue un prototipo del anticristo. ¿Por qué? Porque el faraón quiso tratar de destruir al pueblo de Dios, y el anticristo eso es lo que va a tratar de hacer, tratar de destruir al pueblo judío por completo. Claro, no lo va a poder hacer porque Dios va a intervenir, y acuérdense que en este tiempo de la gran tribulación es que el pueblo judío va a buscar, va a mirar, como dice la Biblia, que traspasaron, y el pueblo judío como tal, no en su totalidad, pero van a buscar al Mesías y se van a convertir, y entre ellos están las primicias de los 144,000 que van a ser escogidos, creemos, para el tiempo del milenio, para que prediquen el mensaje de Dios. Así que Egipto tipifica al mundo y el faraón fue un prototipo del anticristo. Agua convertida en sangre. Para el agua convertida en sangre, que también tiene que ver con lo que sucedió en Egipto, se van a derramar 2 copas, la segunda y la tercera. Hay algo que tenemos que entender, porque yo me he encontrado con hermanos que tristemente, quizás por la falta de conocimiento, hermano, esto no solamente Dios se lo dijo, se lo mostró. O sea, Juan vio esto y oyó lo que Dios le estaba diciendo. Para convertir el agua en sangre, vamos a ver por qué se derraman 2 copas. La segunda y la tercera tienen que ver con la sangre, pero vamos a ver por qué. Y algo parecido pasó en Egipto. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Imagínense qué clase de situación. Algunos han dicho que esto podía ser solamente en el mar Mediterráneo, pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque acuérdense que el reinado del anticristo, o el imperio del anticristo, va a abarcar toda la humanidad. Así que el mar se refiere a todo el mar. Acuérdense que los mares están divididos por nombre según la zona: el mar Mediterráneo, el Atlántico, el Pacífico, el mar Caspio, el mar Negro, pero todos se unen. O sea, hay un solo mar, realmente hay un solo mar, aunque se habla de 7 mares. Así que creemos que todo el mar se va a convertir en sangre, y va a tener olor como de muerto, porque dice que va a morir todo ser vivo que había en el mar. Imagínense qué situación es. Usted ver el mar, esa extensión de agua que se le pierde la vista, convertida en sangre. El tercer ángel, ese es el primero, fue en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. O sea, que no solamente el mar se va a convertir en sangre, sino también que los ríos y todas las fuentes de agua, o sea, los arroyitos, todas las fuentes de agua. Vamos a ver, estos son los versículos 3 y 4, después lo pueden verificar, están allí en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y vamos a ver que algo parecido, pero no a este nivel, sucedió en el tiempo de Egipto. Para convertir el agua en sangre son derramadas 2 copas. Una fue derramada sobre el mar, y este se convirtió en sangre, y murió todo ser vivo que había en él. Así que fue un desastre tremendo. Así que usted puede irse imaginando cómo se está poniendo en este tiempo, cómo se pondrá el mundo, porque esto va a ser a nivel mundial. Bueno, hoy estaba viendo yo, que esto fue ayer, la noticia de esta explosión allá en Beirut, y la gente, el mundo está alarmado. O sea, ¿por qué? Porque es algo que murieron gente inocente, es un país que no está en guerra, un país que trata de mantener unas buenas relaciones con los demás países, y se ha alarmado el mundo entero. Imagínense si el mar se convirtiera en sangre completo con todos los ríos y todos los animales murieran. O sea, va a ser terrible. No hace falta ni noticiero, no hace falta el internet, aunque lo va a ver en aquel entonces. Va a haber una alarma mundial, pero sin embargo vamos a ver que el hombre no se va a arrepentir. A mayor juicio, más rebeldía del hombre. Y el juicio ha venido acompañada por una misericordia infinita que Dios ha aplicado a través de la historia. Así que murió todo ser vivo que había en él. Esto nos recuerda la primera plaga de Egipto. La otra fue la sexta, esta es la primera. Así ha dicho Jehová: en esto conocerán que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río, porque acuérdense que de esa agua tenían que beber. Así que se convirtió en sangre, y los peces murieron, y entonces dice que el río tomó peste. También nos recuerda el toque de la segunda trompeta, pero en esa oportunidad solo se convirtió en sangre la tercera parte. Ustedes se dan cuenta cómo Dios fue aumentando el grado del juicio. En la segunda trompeta solamente fue la tercera parte de lo que se convirtió en sangre.
Otra fue derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Algo similar también sucedió en Egipto. O sea, la otra copa que derramó el ángel fue sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Pero vamos a ver que Dios en su amor ya estaba avisando lo que iba a venir en el tiempo del fin y que la gente tenía que buscarlo a él y arrepentirse de sus pecados. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón. Voy a hacer una aclaración aquí. A veces Aarón toma la vara, o levanta la vara y a veces la levanta Moisés. O sea, si usted escudriña la palabra va a ver que Aarón y Moisés, claro, Moisés era el principal porque era el que hablaba con Dios y Aarón se le comunicaba y Aarón era el que quizás tenía que dar la noticia. Pero vamos a ver que tanto Aarón como Moisés, los dos estaban respaldados por Dios. ¿Por qué? Acuérdense que Aarón de ahí vinieron la descendencia de los sacerdotes y era hermano de Moisés. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, toma tu vara. Cada uno parece que tenía su vara y extiende tu mano sobre las aguas del río, sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua. Ya hemos hablado de esto porque cuando dimos el estudio de eternidad a eternidad hablábamos de estas plagas. No solamente que los ríos se iban a convertir en sangre, los arroyos en sangre, los estanques, sino que la gente dice, no hay problema, yo tengo agua acumulada en mi casa. No, cuando fue para el agua también estaba convertida en sangre. Era algo terrible. Imagínense que ahora usted abra su llave. Hemos visto, se han puesto películas de ese horror, que a mí no me gusta verlas, pero bueno, las que los ven, esas películas en que abren la llave y todo sale la sangre. Imagínense que le pasa eso. Y usted diga, no hay problema, yo tengo el frío lleno de botellas de agua. Y cuando va al frío, las botellas también están llenas de sangre. Eso fue lo que ocurrió. En aquel tiempo no había botellas de agua, pero sí había muchos embalses en tinajas allí de barro en que depositaban el agua. Así que todos los depósitos de agua se convirtieron en sangre. Para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Eso está en Éxodo 7:19. Ahora, el asunto de esto es que esto fue un hecho histórico, esto sucedió. Entonces, ¿cómo voy a dudar que si esto sucedió en el tiempo del faraón, porque está comprobado y Dios lo dijo y se efectuó, cómo voy a dudar lo que Dios va a hacer después? Porque eso es lo que hace la gente. Estoy hablando aún de creyentes. Dudan de los juicios de Dios, ven acá, y los juicios que han sucedido a través de la historia. Los que pasaron en Egipto y los que pasó el pueblo de Dios por su rebeldía, como Dios les enviaba allí los que los castigaban y los esclavizaban. Así que en ese tiempo hubo en los vasos de madera la sangre y también en los vasos de piedra. En el verso 6 del capítulo 16 de Apocalipsis se da a conocer por qué el Señor le da a beber sangre, y es por haber derramado la sangre de los justos. Acuérdense que la gente va a tener que beber sangre. Ese es el gran problema, porque la sed no hay quien la soporte. O sea, van a tener que beber el líquido, quieran o no quieran. Pero claro, va a ser terrible porque eso va a estar, no solamente que no es igual que el agua, sino que va a estar con mal olor. Y se dice allí en el versículo 6 del capítulo 16, pero va a salir en pantalla. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que a través de toda la historia del hombre, todos esos justos que han muerto, tanto los patriarcas como los profetas, como en el tiempo de los apóstoles, como los cristianos del primer siglo, los cristianos a través de estos 2000 años, dice que por haber derramado la sangre de los santos. No sé si ustedes recuerdan, ahora cuando empecemos el otro estudio de a través de la Biblia, libro por libro, vamos a ver algunos personajes y algunos hechos, pero ¿se recuerdan cuando Abel mató a Caín? ¿Qué fue lo que dijo Dios? La sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. Esa sangre sigue clamando delante de Dios. Y por eso un día Dios va a derramar su ira. Y ese día van a tener que beber sangre todas las personas por haber derramado la sangre. Y cuando hablamos de todos los santos y de los profetas, es desde el comienzo de la creación, todos aquellos santos que hubo, comenzando por Noé, por Moisés, por los patriarcas, por los profetas. Así que van a tener un tiempo tremendo. Ahora, la otra cuarta copa es quemazón, versos 8 y 9. Ahí va a salir en pantalla. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron
el nombre de Dios. O sea, el sol va a incrementar su calor y los hombres van a ser quemados por el fuego. Bueno, Dios en su misericordia, hoy en día, a través de todos estos años, de todos estos siglos, ha mandado avisos a las personas, porque han habido grandes olas de calor, lo vamos a ver más adelante, pero quiero decirlo yo ahora, grandes olas de calor en que han muerto muchas personas, y han habido incendios forestales precisamente por el calor y por la sequía que ha derramado y han muerto muchas personas que han sido alcanzadas por el fuego. Pero en este caso, ¿qué va a pasar? El sol va a aumentar su calor y los hombres van a ser quemados. O sea, van a sufrir tremendamente. El sol está a la distancia que Dios lo puso, exacto, porque Dios es perfecto en su creación. Hay un dato que yo di una vez en un estudio. Si solamente el sol se acercara un 5% a la tierra, no habría vida. Todo esto fuera fuego. Pero la tierra está en el lugar exacto. ¿Saben que ahora, esto es paradójico, habiendo tanta necesidad en el mundo con esta pandemia, se están gastando millones y millones para mandar naves a Marte? En Marte no hay vida, no hay agua. ¿Por qué? Porque aunque Marte está en el sistema solar, busque la Tierra para que vea que es un puntico. Pero la Tierra fue la que Dios escogió para aquí poner el hombre y para que aquí viniera Cristo. Y la Tierra está a la medida exacta. Cuando usted vaya al Génesis, y eso demuestra de que no hay vida extraterrestre, aunque otro quiera pensarlo, hay dos motivos por los cuales yo no creo que hay vida extraterrestre. Extraterrestre quiere decir de estos aliens. Hay vida extraterrestre, los ángeles son extraterrestres, no están aquí en la tierra, están en el tercer cielo. Pero cuando vamos al inicio, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio que Dios, los cielos, el universo y la tierra. ¿Por qué la separó? Porque aquí puso al hombre, aquí creó al hombre. Entonces la gente ahora quiere gastar dinero para ir a Marte. Eso es roca, no hay oxígeno, hay un calor tremendo. ¿Por qué? Porque la tierra está en el lugar exacto. Pero en este tiempo Dios va a aumentar el calor del sol. Y entonces la gente se va a acordar cuando disfrutaban del sol. Pero ahora no. Ahora el sol sale todos los días y la gente sigue blasfemando y oponiéndose a Dios. Por eso dice la Biblia que Dios en su misericordia hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y injustos. Pero el hombre se sigue alejando de Dios. Pero en este tiempo, entonces quizás se recuerden de eso, pero ya será demasiado tarde. Pero además de eso, en vez de arrepentirse, lo que van a seguir es blasfemando el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, que a pesar de estas plagas, que ya vimos la de úlcera y vimos la de sangre y ahora la de la quemazón con el sol, no se arrepintieron. Porque el propósito de Dios es que la gente le busque de una forma o de otra, pero ni se arrepintieron y lo que hacían era blasfemar el nombre de Dios. En esta ocasión, el creador y sustentador de todas las cosas aumentará el calor del sol para que atormente a la gente con su fuerza hasta quemar. ¿Puede Dios hacer eso? Claro que sí, si Dios es el creador y sustentador. ¿Quién puso? Vamos a ver después, quizás en otro pasaje, creo que es el domingo del mensaje, ¿se acuerdan cuando Job comenzó a altercar con Dios? Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo hacía los Pléyades, cuando yo le ponía límite al mal, ¿dónde tú estabas? Entonces Job dijo, no, ¿qué voy a decirte yo, Señor, perdóname? Y al final tuvo que exclamar, gracias a Dios que se arrepintió. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, clamó Job. Pero el creador y sustentador va a hacer que el sol aumente su calor y entonces ocurre esta plaga que va a ser terrible, porque morir con un calor inmenso, pues va a ser terrible. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Hay ahora olas de calor y se le rompe el aire acondicionado. Oh, como sentimos. En Cuba no teníamos aire acondicionado, ni en otro, pero aquí sí. Entonces extrañamos el aire acondicionado. Entonces, hermanos, les voy a dar una recomendación. Cuando se les rompa el aire acondicionado, abra las ventanas y dé gracias a Dios por el aire que tenemos. Porque yo me recuerdo, bueno, aquí hay de Honduras, hay de Colombia, no teníamos aire acondicionado.
Pero en ese tiempo la gente se va a acordar del calorcito del sol, pero ahí los va a atormentar. Pero ahora no dan gracias por el aire que circula. No sé si usted se ha sentado en su terraza, esa, en la que tenga, o en su portalito, o en el patio, y ve correr la brisa, ¿verdad? Y los árboles, el sol brillando, pero no le molesta. Claro, si usted se pone a las 12 del día bajo el sol, le va a provocar quemadura. Pero en este tiempo, el Creador va a aumentar el calor del sol, pero la gente no se van a arrepentir y van a seguir blasfemando. Las olas de calor en el mundo, lo que decía ahorita, donde mueren todos los años decenas y decenas de personas, quizás sea un aviso en parte de lo que sucederá en este tiempo. Pero la gente no quiere buscar a Dios. Pero en vez de arrepentirse, blasfemarán el nombre de Dios. Hoy se está predicando el evangelio de amor, de misericordia, de perdón, pero la gente no quiere escuchar a Dios. Y vamos a terminar con esta quinta copa y lo vamos a dejar: oscuridad. Quinta copa, versículos 10 y 11. Y vamos a ver que esta también fue otra de las plagas que hubo en Egipto. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino, que cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Porque acuérdense que ya había pasado, o estaba la plaga de sangre, estaba la plaga de las úlceras, estaba la plaga del sol quemándose, y ahora tinieblas. O sea, si usted, yo quiero, para que nosotros tengamos una idea, claro, la iglesia no va a estar presente en esto, porque la iglesia va a ser llevada antes, y el pueblo de Israel sí, pero la iglesia no. Pero, por ejemplo, usted está ahora enfermo, un ejemplo, y usted tiene luz, usted está bien, o sea, se siente mejorcito. Pero si usted, arriba de que se siente mal, está en plena oscuridad, usted se pone peor. ¿Por qué? Porque la oscuridad intimida. Bueno, en este caso van a estar sufriendo con las úlceras, con la quemazón, con lo que están bebiendo de sangre, y entonces ahora viene una densa tiniebla. Pero no estamos hablando de una tiniebla de esa como que estamos nosotros cuando se va la luz, no. Olvídese de eso, perdón. Esta plaga está dirigida especialmente al gobierno de la bestia, y, o sea, a los que dirigen todo su imperio con el anticristo al frente. Lo cual se deduce claramente de la expresión: el trono de la bestia y su reino. Allí lo tienen, quizás lo pueden ver aquí, allí en esta parte está dibujado como si fuera el trono de la bestia. Así que va, aunque el diablo es el rey de las tinieblas, estas tinieblas lo van a dañar. ¿Por qué? Porque estas tinieblas van dirigidas por Dios y dice que se van a poder palpar estas tinieblas a tal grado que van a causar un dolor profundo y un miedo y un terror tremendo. Es muy posible que esta plaga cubra de inmediato todo el reino de la bestia. Algo semejante ocurrió en Egipto con la 9ª plaga. Y vamos a verla ahí ahora. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. ¿Lo ven? En este caso fue Moisés. Extiende tu mano al cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que, escuche bien, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. En este caso, esos 3 días significaban que el juicio venía de Dios. Acuérdense que el número 3 tiene que ver con Dios. Dios habita en el tercer cielo, Cristo resucitó el tercer día, y Dios se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que las tinieblas del tiempo de Moisés se podían casi palpar. Así que imagínense las que van a venir sobre el trono de la bestia. Así que Dios va a enviar todo esto, pero la gente aún así no se va a arrepentir. Ninguno vio a su prójimo, esto fue en el tiempo de Egipto, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días por el pánico que había. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, el pueblo escogido de Dios, de donde vino el Mesías. Y esto tiene una enseñanza. El hecho de que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones significa que al final el pueblo de Dios disfrutará de luz eterna. Ahí lo vamos a dejar. Qué bueno es saber que a pesar de todo lo que está sucediendo, nosotros podemos estar confiados y seguros que la victoria es de Dios. Nada ni nadie podrá evitar que Dios implante su reino eterno. Hoy en día, las fuerzas diabólicas que están dirigiendo a gobernantes están tratando de implantar gobiernos ajenos a lo que tiene que ver con el temor de Dios y que tienen que ver con la oposición a Dios en el mundo entero. Y quizás lo pueden hacer en algunos lugares, pero no hay nación, no hay grupo de naciones, no hay ejército, no hay fuerza nuclear que pueda impedir que Dios implante su reino eterno.
Y eso sí me da una garantía para mí. O sea, cuando usted esté afligido, hermano, cuando usted esté quizás allí preocupado por todo lo que está pasando, quizás un familiar enfermo, todas las noticias, recuerde esto: un día vamos a estar en el reino eterno de Dios. Eso es una seguridad. Y ustedes saben que una de las cosas que más atormenta al ser humano son las preocupaciones. Yo quiero que me levante aquí a alguien que no tenga preocupaciones o haya tenido preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones, a veces más o a veces menos. Y a veces son preocupaciones de carácter monetario quizás, pero las mayores preocupaciones no son de carácter material. Ahora bien, qué bueno es saber. El otro día estaba pensando yo esto y hermano, eso me ayuda, porque usted tiene que hablar con Dios todos los días. Y no estoy hablando de ese misticismo, de esos falsos profetas que dicen Dios me habló y me dijo tal cosa. No, sino que usted puede conversar con Dios porque Dios está presente. Y entonces yo digo, Señor, gracias, porque en tu reino yo no voy a tener preocupación. Estoy hablando por mí, usted habla por usted. No va a haber preocupación, no va a haber un día que usted se levante, hoy me siento mal. No hay día mal en el reino eterno de Dios. Va a ser no se va a levantar un día usted con una intranquilidad, va a haber una completa paz y va a haber una luz eterna, porque la presencia de Dios va a estar allí constantemente. Bueno, eso es una bendición. Dice que no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. O sea, que eso quiere decir que no habrá hospitales, no habrá funerarias, no habrá cementerios, no habrá home para meter a las personas porque tienen que estar allí, no va a haber lugares tristes, porque el reino eterno de Dios es para disfrutarlo plenamente. Y otra de las cosas, vaya, que les voy a decir que no va a haber en el reino eterno de Dios, aunque no hemos llegado todavía ahí, no va a haber viejos. ¿Lo sabían? Todos vamos a ser con un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, para disfrutarlo por la eternidad. No tiene que preocuparse de que si por ejemplo, yo voy a cumplir ahora 74. No, ahí no se cumple años. Lo único que vamos a extrañar quizás sean los cumpleaños. No hay cumpleaños, qué bueno. Es una eternidad, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y que nosotros oremos por aquellos que todavía no conocen a Dios. Esto que va a ocurrir va a ser así. Como ha ocurrido en el pasado, los juicios de Dios, estos juicios que están por venir, van a ocurrir, pero la gente no quiere creer. Oremos para que la gente se arrepienta de sus pecados y pueda creer el Evangelio y pueda acogerse ahora a la misericordia y a la paciencia de Dios para que no tengan que pasar por estos juicios terribles. Vamos a orar. Vamos a pedirle al pastor que él tenga esta oración para terminar, ¿ok? ¿Tu nombre es? Yaniel va a estar en la oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio, por este culto que estamos ofreciendo en tu nombre, Señor. Gracias por la sabiduría que le has dado al pastor y gracias por estar nosotros atentos, Señor, a su enseñanza. Permite que queden atesoradas en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica y que además podamos transmitir esta enseñanza a los demás que no están aquí, Señor. Gracias, bendice esta iglesia, bendice, Dios mío, lo que tú quieres hacer acá. Amén. Permítelo, Señor, que nosotros siempre estemos prestos y con deseo de buscarte y agradarte en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga.